¿Cómo explicas que la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha llevado alrededor de 70-75% de aprobación durante sus primeros 2 años, se ha presentado todos los días en ciertos medios como si estuviera políticamente acabada? Porque si entras a ciertos canales de YouTube, ciertas cuentas de X o ciertos perfiles de aquí de TikTok, creerías que el gobierno de Claudia Sheinbaum está a punto de derrumbarse. Y vamos a ser completamente justo con los datos. Porque sí, Claudia Sheinbaum ha perdido apoyo en los últimos meses. Eso es verdad y hay que aceptarlo. Las encuestas más recientes muestran una caída importante respecto a principios del año. Hace apenas unos meses rondaba aproximadamente el 75% de aprobación. Después vinieron las acusaciones contra Rocha Moya, las crisis políticas en Sinaloa y las polémicas relacionadas con Chihuahua y otros temas de seguridad que golpearon la percepción pública. Las encuestas más recientes la colocan alrededor del 67 al 69% de aprobación, después de haber bajado casi a 59 por unas semanas. Y esto se pone interesante porque la noticia no es necesariamente que bajó algunos puntos, sino que debido a lo que acabamos de mencionar bajó algunos puntos, pero rebotó y ya está otra vez casi en el 70%. Después de atravesar probablemente el momento más complicado de su presidencia hasta hoy, cerca de 7 de cada 10 mexicanos siguen aprobando de su desempeño. Pero aún así todos los días escuchamos lo mismo, que ya perdió el apoyo del pueblo, que la economía se está desplomando, que Estados Unidos la tiene contra las cuerdas, que Morena se está fracturando, que la gente ya se cansó. Pero hay un problema con esa narrativa, los datos. Y cuando las fuentes son neutrales, entonces los números no mienten. Y las encuestas más recientes colocan la aprobación de Claudia Sheinbaum entre el 67 y el 69%. Lo que significa nuevamente que casi 7 de cada 10 mexicanos aprueban de su desempeño como presidenta a pesar de lo sucedido y de todo el ruido que hace una minoría diminuta en el país, pero muy vocal. Y antes de que se me adelante, no estoy citando una encuesta del gobierno, ni a Morena ni a la Mañanera. Estoy citando medios internacionales como The Guardian, Bloomberg y Reuters y otros medios extranjeros que son de los medios de comunicación más importantes a nivel internacional, que han señalado que la presidenta Sheinbaum se encuentra entre los líderes democráticamente electos con mayor respaldo popular en el mundo. Es donde la historia se pone más interesante, porque si comparamos esos números de aprobación de la presidenta con otros líderes internacionales, la diferencia es enorme. Y de antemano sé que va a haber personas que en los comentarios que van a decir que a ellos no les importa lo que pasa en otros países, a ellos les importa únicamente lo que pasa en México. Aunque algunos sí apoyen la idea de que otros países vengan a intervenir a México. Así que como quiera vamos a comparar para tener un buen punto de referencia. El presidente actual de Estados Unidos se mueve normalmente alrededor del 40 al 45% de aprobación. Emmanuel Macron en Francia suele ubicarse entre el 25 y el 35%. Starmer en el Reino Unido ha enfrentado periodos por debajo de 35%. Giorgia Meloni en Italia normalmente ronda entre el 40 y el 50%. Y Lula da Silva en Brasil suele moverse entre el 40 y el 55%. Incluso Justin Trudeau pasó buena parte de sus últimos años como primer ministro de Canadá por debajo del 40%. Es decir, aún después de una caída importante, la presidenta Sheinbaum sigue teniendo más respaldo popular que prácticamente todos los líderes de las principales democracias occidentales. Entonces aparece la pregunta que realmente nos interesa. Si una presidenta tiene cerca del 70% de aprobación, ¿por qué existe un grupo de políticos, comentaristas, opinionistas y creadores de contenido que actúan como si estuviera completamente derrotada? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Porque una cosa es describir la realidad y otra muy distinta es intentar construir una narrativa. Y en política las narrativas importan muchísimo. Los partidos que pierden una elección no desaparecen. Su trabajo consiste en desgastar al gobierno en turno. Y eso ocurre en México, en Estados Unidos, ocurre en Brasil, en Argentina y en prácticamente todas las democracias del mundo. Y para desgastar a un gobierno no necesitas convencer a todo el país. Solamente necesitas generar una percepción constante de crisis. Necesitas, aunque sea a una minoría por más diminuta, que sea consistente y fuertemente ataquen al gobierno en turno. Por eso vemos titulares apocalípticos todos los días. Un día nos dicen que el gobierno está a punto de colapsar.
al siguiente que Estados Unidos va a venir a intervenir militarmente, después que Morena se está rompiendo, que el peso va a desplomarse o que la presidenta perdió el respaldo popular. Y cuando ninguna de esas predicciones se cumple, aparece una nueva crisis, porque muchas veces el objetivo no es informar, el objetivo es mantener a la audiencia emocionalmente activada. Y hay que decir algo que muchos no quieren escuchar: la indignación vende, el miedo vende, la crisis vende. Los algoritmos premian las emociones fuertes. Nadie comparte un video que diga, hoy está todo normal, porque eso no vende. Pero millones sí comparten uno que diga, noticia de última hora, esto acaba de destruir el gobierno, el mundo se va a acabar. Tampoco caigamos en el otro extremo. Que Claudia Sheinbaum tenga una aprobación alta no significa que sea perfecta ni que México no tenga problemas. Claro que los tiene. Violencia, crimen organizado, desapariciones, corrupción, desigualdad, crecimiento económico. Todos son retos enormes. Todos retos que la mayoría de los países tienen. Y la crítica es necesaria. La oposición es necesaria. Y la prensa es necesaria. Pero existe una diferencia entre criticar para mejorar y atacar para destruir. Existe una diferencia entre cuestionar políticas públicas y construir una narrativa permanente de desastre, aunque los datos demuestren algo completamente diferente. Porque al final los números son tercos y los números nos dicen que millones de mexicanos hoy día siguen respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Te guste o no, estés de acuerdo o no, votes por Morena o no votes por Morena. Y eso es lo que muestran las encuestas y así lo reportan no menos de 3 de los periódicos internacionales más importantes del mundo. Y es hora de escuchar tu opinión aquí en los comentarios. ¿Cómo explicas que una presidenta con casi 70% de aprobación sea presentada en algunos espacios como si estuviera políticamente derrotada todos los días? Si nos apegamos a los datos duros, a los números que provienen de fuentes neutrales internacionales, entonces, ¿quién está detrás de los ataques constantes y campañas mediáticas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué? ¿Crees que estamos viendo una discusión honesta sobre los problemas de México o una batalla permanente para controlar la narrativa adelante de las elecciones del 2027 y del 2030? Te pido un like, un follow, comparte tu opinión aquí en los comentarios y comparte este video para que eduquemos a la gente con datos duros de fuentes neutrales, confiables e internacionales, y nos vemos en el próximo video.